gente define que su bajo nivel de aprobación o su desaprobación más bien tiene que ver con una falta de liderazgo, con una falta de respuesta concreta al tema de la crisis Ya, y a un manejo de liderazgo respecto al tema de la crisis. Eso en lo referido como a las demandas, Exactamente. al clamor social que estalló en octubre. Exactamente. Ya. Por lo tanto, dentro de un contexto de baja evaluación, no es raro que de repente tenga 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, 3 puntos. El tema es determinar si esas variaciones son significativas, pero hay que entender el contexto. Estamos en un momento aún complejo de un estallido social, estamos a puerta de abril, ¿no? Donde viene un escenario, estamos a puerta de un escenario de marzo que se está distinguiendo más o menos que podría ser complejo. Por lo tanto, cualquier acción que vaya tomando gabinete o presidente son cosas que tienen mucha sensibilidad respecto a la opinión pública en estos minutos. ¿Ya? Quiero meter un par de elementos más acá, porque hay, cuando se ve que la aprobación del presidente resta, evidencia que pierde apoyo incluso entre sus partidarios, o sus partidarios originales, incluso de los más duros, se hace clarísimo con los números, ¿no? Porque ni siquiera el 30% de la derecha apoya a Piñera. O sea, hay también un contingente de opinión pública que no está en la oposición de la centroizquierda, sino que desde el flanco derecho también le quita su apoyo. Pero ahí meto otro elemento más que ustedes lo grafican en esta encuesta, que es el deterioro en la percepción del avance de Chile. Y eso, no sé, uno lo tiene como instalado en el inconsciente, ¿no? Que siempre cuando hay malestar económico, cuando duelen los bolsillos, la culpa es del gobierno. Absolutamente. Mira, nosotros venimos midiendo durante todo el 2019 y durante todo el 2019 ha existido una percepción crítica de la percepción de cómo avanza Chile. ¿Ya? Si va progresando, está estancado o va decayendo. Respecto a si que Chile está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal en todo sentido. Fíjate que, claro, ahora uno mirando a distancia podría decir, bueno, lo que pasó en octubre, algunos estudios han identificado en definitiva el malestar ciudadano. Lo que pasa es que octubre marca el quiebre. Claro. Pero efectivamente siempre, al menos desde el 2019, ha existido una percepción crítica del Chile en su contexto total, y si a eso le sumamos la expectativa económica que se tenía con el gobierno de Piñera, que no se cumplió antes del 18 de octubre, digamos, en términos de crecimiento, de IMASEC, todos los indicadores, bueno, genera una frustración en la ciudadanía que estalla en octubre y genera esta situación crítica respecto al país. Y así nos encontramos con que la última encuesta entonces de ustedes, Activa Research, muestra que un 62,2% cree que Chile no está avanzando en general, ¿no? Y un 12% solamente cree que sí lo hace. Así es. Existe una visión crítica. Ahora, respecto al tema que mencionabas, Mauricio, del 7% que puede tener de evaluación, de aprobación el presidente Piñera, respecto que para tener ese porcentaje, o aunque sea un 12, un 13, lo que sea, la cifra que sea, significa que eso es bastante transversal en todos los sectores políticos. Claro. Por lo tanto, la gente que es de oposición lo critica por la situación misma, ¿no? Por el estallido, las demandas, y la gente que era de gobierno tiene una crítica de justamente que no lo ha representado, no ha sido lo suficiente fuerte en defender las posiciones por las cuales fue elegido el gobierno de Piñera. Y ahí existe una crítica bastante dura, bueno, sobre todo de gente más de extrema derecha, claro. Tiene una posición bastante crítica respecto al tema del gobierno. Ahí me gustaría distinguir si ustedes han logrado medir, por ejemplo, cuán crítico es el factor orden público para esa pérdida de aprobación en la derecha, pero también en otros sectores, porque con el paso de los meses uno ha venido viendo que la inquietud por el tema del orden público tampoco es solo de la derecha. No, mira, los factores críticos que tiene el gobierno tienen que ver con el manejo de la crisis, con el liderazgo, ¿ya? Ahora, si lo aterrizamos en términos concretos, todo el tema de pensiones, salud, educación, sueldos son elementos. Sin embargo, el tema de manejo de la seguridad pública también es transversal, ¿ya? No es tan solamente asociado a la gente más de centro-derecha. Claro. Esa puede ser una caricatura tal vez inicial. Absolutamente. Además hay que tener en consideración un tema relevante. El 60% de la población no se identifica con posiciones políticas, ¿ya? Claro. Entonces, el 60% de la población hoy en día es independiente y además es crítica del establishment político, ¿ya? Por lo tanto, ese 60% que representa la mayoría, ¿no? Tiene diversas evaluaciones críticas respecto al desempeño del gobierno, partiendo por temas
insisto, de las demandas ciudadanas y llegando al tema del orden y del orden público. Es que yo estoy impresionado por la cantidad de láminas que ustedes tienen en la encuesta, que las tengo aquí en la pantalla, que son consistentes unas con otras, lo que le da más fuerza a esa medición. Ya decíamos antes la cantidad de gente que cree que Chile avanza, que son muy pocos frente a los que creen que Chile no avanza. ¿Usted cree que Chile está progresando, estancado, en retroceso? La cantidad de gente que cree que estamos estancados mayoritaria, en 48 y tanto %. Y se dispara la cantidad de gente que cree que Chile está en retroceso. Después hay otra medición sobre si la situación es muy buena, regular o mala. Bueno, la enorme mayoría, mayoría absoluta, mitad más uno, 51% cree que la situación actual es mala o muy mala, y un 37% que es regular, y menos de un 10% cree que es buena o muy buena. Y ahí también hay una disparada de los que creen que es mala, y un bajón de los que creen que es buena, en fin. Es un escenario complejo. La percepción de la economía, la percepción del contexto general del país es bastante crítico, digamos. Y eso tiene que ver con un hilo conductor al final, que es liderazgo, que es representación política, que es credibilidad y confianza frente justamente ya sea al gobierno, frente a los parlamentarios. Es decir, es una crisis que no tan solo tiene que ver con los elementos económicos que eventualmente pudieran generar las demandas ciudadanas, sino aquí tiene que ver con un tema de representación política, en definitiva. Y ese es el gran desafío, en definitiva, que tiene el gobierno hoy en día y que tienen los parlamentarios, que tienen las fuerzas políticas, también las fuerzas sociales, para dar estabilidad y conducción. Porque justamente uno de los grandes temas hoy día que se pone en discusión es qué pasa si en marzo esta cosa nuevamente estalla en un desorden. Bueno, pone en condicionante también lo que puede pasar en el plebiscito de abril 2020. Hoy día el gobierno, sin lugar a dudas, que tiene tres elementos fundamentales. El orden público, sin orden público no existe nada. Tiene que sustentar un crecimiento económico también, claro, porque sin crecimiento económico no hay capacidad de responder a las demandas sociales, pero además le tiene que dar conducción a este proceso constituyente que es un tema muy clave en la ciudadanía. Tú has mencionado, Ramón, estamos conversando con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, a raíz de la última encuesta Pulso Ciudadano, varias veces ya el concepto del liderazgo. Y yo sigo leyendo láminas donde se da cuenta de la percepción que hay incluso de retroceso respecto del año pasado. Y tú pones el acento ahí en eso. Bueno, y ustedes lo miden también, pues la mayor parte de las razones de la desaprobación están explícitas y la gente declara que es porque vemos que hay falta de liderazgo. En segundo lugar, falta de respuesta a la crisis. Se culpa primero que todo al gobierno, después falta de liderazgo en la crisis. En fin, es muy consistente como varias razones que tienen que ver con la falta de liderazgo son las principales razones para la desaprobación. Así que veo ratificado lo que tú nos estás comentando. Pero ahí entramos en otro tema. ¿Dónde están los liderazgos? O sea, ¿hay alguna razón para esperar que el gobierno vaya a recuperar liderazgo viendo lo que estamos viendo? ¿O más bien estamos ante una carencia transversal de liderazgo y no asoma ninguna figura realmente con potencia? Porque ahí vamos a los presidenciables, a los que tienen mayor aprobación en el espectro político, y no digamos que nadie figura con un porcentaje muy expectante. No, hoy día el problema del gobierno es liderazgo, sin lugar a dudas. Sin embargo, el gobierno hace poco también, con todos estos problemas que ha tenido el caso MOP, el caso del INE, el caso del ministro de Economía, son cosas que van poniendo en tela de juicio, en definitiva, la capacidad de gobernabilidad que está teniendo el gobierno en estos minutos. Ahora, lo peor que le puede pasar al país en estos minutos es esa pérdida justamente de capacidad de gobernabilidad y capacidad de liderazgo. Y eso la población lo tiene, yo diría que bastante claro, ¿eh? Más allá de las demandas, de temas puntuales, pensión, salud, que son las cosas básicas y establecidas, yo diría que lo que exige hoy día la ciudadanía es conducción. Y es conducción porque justamente sin conducción, sin liderazgo, sin establecer una ruta respecto a la gobernabilidad, respecto a la seguridad ciudadana, no se puede hacer nada. Y en eso creo que la población lo tiene bastante claro. Sí. ¿Dónde uno puede ver atisbos de conducción? Porque cuando se ve, por ejemplo, preferencias presidenciales, estas son menciones espontáneas de la gente, respuestas espontáneas. ¿A quién se le ocurre a usted que puede liderar este país en el futuro? Joaquín Lavín figura con un 16,1%, entiendo que más o menos se está manteniendo. Sí, o sube. A ver, Lavín ha sido el político que, considerando la crisis y ya ante la crisis, siempre ha venido liderando espontáneamente. ¿ya? Además, ha sido el político que ha sorteado mejor este proceso.
en base a su posición, ¿no? De siempre estar un poco distante de los temas más profundos, manejándose en los temas más bien hacedores, ¿no? Tiene una buena plataforma en la municipalidad y hoy día capitaliza muy bien en su posición frente al apruebo, en definitiva. Además, o sea, sintoniza también con una posición que evidentemente es mayoritaria. Absolutamente. Es decir, si gana el apruebo, tal como se pronostica el día de hoy, digamos, va a ser el político que mejor capitaliza, va a sintonizar mejor con la población y va a estar del lado más correcto de la historia, digamos, cuando pase este proceso. Por lo tanto, es el candidato que hoy día representa mejor, en definitiva, la sintonía que puede estar teniendo la población, siendo un candidato centro-derecha y siendo un gobierno de centro-derecha muy criticado hoy en día. Entonces se da esa paradoja muy interesante. Mira, imaginémonos la noche del 26 de abril, cuando se conozcan los resultados del plebiscito. Si gana la prueba, como tú indicas que va a ocurrir, es probable, ¿eh? Es probable, claro. No hay encuesta que te esté mostrando algo distinto, pero incluso de manera bien contundente, por harta diferencia. Vamos a ver qué va pasando, porque esa diferencia se ha venido estrechando. Ojo, pues vamos a ir a eso. Pero si gana, uno se imagina esa noche, todos se van a subir al carro de la victoria de partida en la oposición. Y bueno, y con razón, porque ellos impulsaron siempre el cambio. Pero en la derecha o en el oficialismo, el único que va a poder cantar victoria, al menos con perfil alto, es Lavín. Y Desbordes también va a tener una posición. Pero Desbordes ni está en esta encuesta. No, yo te digo como capitalización política, como fuerzas políticas. Él puede decir, bueno, yo estuve en esta posición, que es la que ganó. Exacto. Lo que pasa es que eso va a ser un tema muy estratégico, muy clave, de que va a marcar los liderazgos. Y yo creo que en ese sentido, bueno, Lavín es un político muy conocedor de estas contiendas y yo creo que se está poniendo por el lado, bueno, de acuerdo a sus convicciones, debo entender, ¿no? Y está en el lado correcto que él define. Digamos. Ahora, Ramón, nadie lo acompaña, porque si otras encuestas han mostrado más o menos pocas diferencias de puntos en estos liderazgos, después de Lavín con este 16,1% figura Franco Parisi, pero con un 6,4% y en caída. Y Michelle Bachelet, pero con un 5,8%, que son muy pocos puntos en alza, sí, ojo. Mira, un tema relevante también acá destacar que hoy en día la gente está en sintonía de plebiscito. La gente hoy día tiene en su mente el tema eligiendo presidente. Hoy día la gente no está pensando en presidente, lo tiene un tema muy largo, muy en el mediano plazo y largo plazo. La mayoría de la gente todavía no tiene candidato, no sabe, no tiene ninguno. Si uno ve los porcentajes que suma ahí, la mayoría todavía no tiene claro, o es muy disperso, tiene otros candidatos que son muy dispersos todavía. Y hay hartos, pero con muy pocos puntos. Exacto. Por lo tanto, hay que entender que ese 16%, 14% que tiene Lavín, marcando el liderazgo, pero aún no representa nada, en definitiva. Ya todavía no marca un liderazgo fuerte. Esa es una primera conclusión. Sin embargo, la posición de Lavín ha sido bastante consistente en este tiempo. A mí lo que me llamó la atención en esta última edición es la aparición de Michelle Bachelet, ya que siempre ha aparecido, pero venía en descenso en los últimos meses. Sin embargo, empezó a aparecer nuevamente. Como que hay un repunte. Yo creo y además hay otra pregunta que tiene que ver con a quién visualiza usted como próximo presidente, y ella aparece en segundo lugar después de Lavín. Exactamente. Bueno, yo diría que lo que hay detrás ahí es el vacío que tiene la centroizquierda hoy en día de liderazgo, o el vacío que tienen los ex Concertación, que no tienen un liderazgo claro. Ninguno, ni el presidente del Partido Socialista, ni el PPD, ninguno ha logrado establecer un candidato fuerte. Creo que ahí hay un vacío y que la ciudadanía con este proceso, que bueno, a Michelle Bachelet se criticó mucho en el último gobierno, ¿no? Pero haciendo la lectura que hace también la ciudadanía, es muy probable que hoy día extrañen ese liderazgo y vean este vacío, y esa es la razón por la cual espontáneamente, esto muy bien como lo has planteado, no es una pregunta guiada, es una pregunta espontánea. Entonces, esto espontáneamente para la ciudadanía le hace sentido, le hace sintonía eventualmente que aparezca en este vacío que tiene ese sector de la población. Ahora, hemos mencionado que estos liderazgos tienden a posicionarse ahí en el lado correcto de la historia, si uno lo pudiera medir así, al menos en sintonía con la opinión mayoritaria. Revisemos esa opinión mayoritaria, Ramón, porque hablando del acuerdo o no con que se cambie la actual Constitución, hay una tendencia gruesa que muestra que respecto de noviembre del año pasado, por ejemplo, la gente que está por el cambio de la Constitución ha bajado un poco, y pareciera ser que ha subido un poco, ¿no es cierto?, los que están en desacuerdo, los que quieren mantener la actual. Pero hay unas variaciones internas mes a mes que es interesante, porque en la última medición ahora de la primera quincena
sube la gente que está por cambiar la Constitución respecto a la medición anterior. Sí, claro. Ahora, sube respecto de una mayoría. Hay que hacer esa precisión. Sí. Mira, en noviembre el 83% de la población estaba de acuerdo en cambiar la Constitución. Hoy día el 74%. Estamos hablando de una mayoría absoluta. De todas maneras. Ahora, que baje 4 puntos, 5 puntos, es dentro de una variabilidad propia de que ha empezado un proceso de discusión. De discusión, de distintas posturas, de mayor racionalidad respecto de cada una de las posiciones. Claro. Entonces, es lógico que va a pasar eso. O sea, pasó la etapa pasional, podríamos decir. Pasó esa etapa y hoy día estamos en una etapa ya racional de qué significa una hoja en blanco, qué no significa partir de cero o qué significa dar la posibilidad de construir un país entre todos en base a una nueva constitución. Claro. Hay una racionalidad hoy día. Ahora, dentro de esa racionalidad, el 74% de la población que esté de acuerdo en que se cambie la constitución es significativo, digamos. ¿Ya? Ahora, en noviembre el 8% estaba en desacuerdo. Hoy día estamos hablando del 13%. Claro, por supuesto, ha aumentado muchísimo. Pero aún el diferencial es demasiado amplio. Es relevante. Cuando uno ve una tendencia como esta, desde noviembre hasta ahora, en 4 meses, digamos, más o menos en términos gruesos, y cuando vemos que quedan 2 meses para el plebiscito, ya como que no es remontable. No, mira. Porque estas evoluciones de gran masa de opinión pública. Mira, en la opinión pública. Uno diría no cambian tan radicalmente. En la opinión pública, en comportamiento social, en ciudadanía, pueden pasar cualquier cosa. Ha dado sorpresa en otros lados. No nos podemos cerrar a ese tema. Ahora, la pregunta que estábamos analizando es ¿qué tan de acuerdo que se cambie la Constitución? Después viene la pregunta es por quién va a votar, en definitiva. Claro. ¿Ya? Y hoy en día el 70% se inclina por la opción de apruebo y un 14% por la opción rechazo. Eso también ha venido bastante estable, ha venido bastante estable en los últimos quincenas y los últimos meses. Sin embargo, en noviembre la opción rechazo era un 7% y hoy día un 14%, ha aumentado el doble. Al doble. Pero aún así es un diferencial fuerte. Y por el apruebo, en general, bajó como 8 puntos, 10 puntos. Desde noviembre. Pero se ha mantenido bastante estable, yo diría, enero y lo que va de febrero en términos de ese tema. Ahora, por eso te decía que lo recorrido en estos meses es mucho más que lo que falta por recorrer. Entonces, como que uno se imagina más improbable un cambio muy radical en estas tendencias. Sería improbable, sin embargo, en términos de tiempo es menor lo que falta por recorrer, pero en términos de intensidad puede ser mayor. Eso sí, con debate, con campañas igualitarias en televisión o por el medio, por ejemplo. Etcétera. Hoy día la gente está en vacaciones, está en una sintonía distinta. Yo diría que marzo, abril van a ser muy intensos y sobre todo cuando partan la campaña, la propaganda política al respecto. Ya. Ahora, estas cifras que estaba analizando Mauricio están considerando el escenario todavía que hay gente indefinida, que hay gente que no va a votar. Nosotros hemos hecho un análisis de estimar, bueno, qué porcentaje de la población va a votar efectivamente. Y en eso hoy en día, al día de hoy, nos está dando un 40%, ¿ya? Lo cual es bastante bajo. Claro. ¿Ya? Si pensamos que las últimas elecciones presidenciales fueron del 46, 50% en segunda vuelta. Partió con una alta intensidad. En octubre, noviembre, nosotros la estimación de votante probable, era del 54%, ¿ya? Ha ido decayendo un poco la euforia, la intención de ir a votar. Sin embargo, nosotros también pensamos que en la medida que partan ya las campañas, entremos en marzo, ese tema va a ir cambiando. Ya, a ver, pero no entiendo bien, porque hay una pregunta sobre el plebiscito y la disposición a ir a votar, la intención de ir a votar. Y un 50% dice, estoy muy seguro de que iré a votar. Exactamente. Lo que pasa es que no necesariamente lo que dice la gente es lo que pasa. Ah, ya, ustedes ahí... ustedes, claro, a partir de esa declaración de intenciones que es de la boca va afuera. Exactamente. Sí. Hacen otro contraste de datos ahí para ver la real probabilidad de ir a votar. Si yo veo la intención positiva, hoy día el 73% de la población te dice que va a ir a votar. Claro. Yo considero que va a ser poco probable que el 73% de la población vaya a votar. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un algoritmo y hacemos una estimación, hacemos un forecast, un pronóstico de qué porcentaje, que tiene que ver con la intencionalidad de voto y con su comportamiento pasado, si votó en la última elección. Claro. En base a eso hacemos un análisis estadístico y sobre eso estimamos una probabilidad. Y esa probabilidad... Y esa le arroja el 41%. 41%. Ahora... Cuando analizamos solo en el segmento del 41% que va a ir a votar, ya la distribución cambia entre apruebo y rechazo. Cambia en términos de intensidad. El apruebo se da al 80% prácticamente y el rechazo al 17%. Si a eso yo le saco los no respondentes, lo indefinido,
Al día de hoy nos podríamos encontrar en un escenario de un 80-20, al día de hoy, en pronóstico, ya en pronóstico de votos reales, Claro, en términos. ya considerando el votante probable. Exactamente, ¿ya? Porque una cosa es decir la intencionalidad de voto, pero ahí suman la población, los que no van a votar, los que están indefinidos, pero cuando ya lo acotas, como es en la elección, que son los votos válidos. Esto ya es una lectura más sofisticada, que es más o menos convencional internacional. La encuestadora está midiendo así hoy en día. Absolutamente. Y cuando uno ya acota a votos válidos, hoy al día de hoy nos podríamos encontrar una relación de 80-20. ¿Ya? Y en el caso del órgano nos podríamos encontrar una relación 70-30. Eso es más contundente que la intención general. Exacto. O sea, Lo que pasa es que acá el tema clave, aparte por cuál va a votar, aprobación o rechazo, es qué porcentaje de la población va a votar. Eso es importante. Y eso es muy importante. Eso es lo que decía el 26 de abril. Y ese es el tema complejo que les pone a las estimaciones de la encuestadora, justamente. Claro. El tema del voto voluntario es complejo desde el punto de vista de medición. Sí, hay que recordar que todavía tenemos voto voluntario, que el obligatorio solo está garantizado para el plebiscito de salida. Así es. Y entre medio está la discusión si se restablece o no para todas las elecciones. Lo cual, y un caso importante, hablando de la sintonía, de la crítica de la gente frente al gobierno o frente a todo el establishment político, el 75%, no lo medimos en esta encuesta, sino lo medimos en encuestas anteriores, está de acuerdo con volver al voto obligatorio, el 75% de la población. Y fíjate que no fue aprobado en definitiva la alternativa. Sí. Entonces, son esos pequeños elementos, al final, cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué todavía siguen los elementos? ¿Por qué siguen las demandas? ¿Por qué la baja aprobación? Bueno, la población pide ciertas cosas, en definitiva, y no necesariamente sintonizan con las cosas que hace el Parlamento, en definitiva. De hecho, y no lo alcanzamos a conversar y ya se nos fue el tiempo, pero al menos mencionemos que en el ámbito de las preocupaciones nacionales, justamente las que tienen que ver con las demandas sociales siguen arriba. Ahora está salud arriba como primera prioridad, pensiones segunda. Sí, claro, pero las dos van marcando, sí, sin duda. Son las dos problemáticas del país. En este Después momento. educación, desigualdad, sueldos. Exactamente. Entonces son esos temas los que requieren respuesta y ahí es donde faltan los liderazgos. Absolutamente. Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, a raíz de esta encuesta Pulso Ciudadano de la primera quincena de febrero, gracias por haber estado en ADN hoy. Gracias a ti, Mauricio, muchas gracias. Muy bien.